En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, hace 8 días estábamos hablando de dos triadas. ¿Quién se acuerda de las triadas que trabajamos 8 días? ¿El poder de qué? Del pecado. Tenía una triada. ¿Cuáles eran? Orgullo, rebelión y egoísmo. A ver, no sé quién más se acuerda de la otra triada, la segunda triada. ¿Cuál fue? ¿El poder de qué? De la redención. Y teníamos 3 aspectos del poder de la redención. ¿Cuáles eran? Mansedumbre, humildad y amor. La triada. Hoy voy a hablar de una tercera triada, que está en un pasaje de la Biblia que lo vamos a descubrir. Lo voy a leer ahora y les voy a dar la oportunidad que ustedes en 30 segundos lo descubran. Mientras voy leyendo el pasaje, ustedes lo van a descubrir, ¿vale? ¿Está bien? Muy bien, déjenme decirles, primera triada. En la mano derecha, vayan mirando y me dicen, ¿está bien? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrirle el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había ya encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y el trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, es decir, redimiste gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes y al servicio de nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, que cantaban con todas sus fuerzas: digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos los en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. A ver si descubren cuáles serían los 3 puntos principales que tiene este capítulo. A ver. Se suben al final del último culto, ¿no? Claro. Pero gracias, tiene buena memoria, si ve, buena discípula. Vino al final del primer culto y ya lo estaba diciendo de memoria. Amén. Está bien, está bien. A ver, pero Orlando Niño, ¿logras agarrarlo? No. Voy a 2 textos para que los vean. Esos 2 textos están. Y usted se me calla, señorita. Muy bien, ahí están los pasajes.
Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A ver, tres figuras. Y después miramos el significado de las 3 figuras. ¿Cómo? No, ese es el significado. ¿Cuáles son las 3 figuras? Vemos el significado. No rollo, no. ¿Trono? ¿Qué dice? Ya, sí, no, rollo tampoco. Muy bien, ya están al pie. Menciona 3 cosas. Menciona el trono, menciona la arpa, cada uno tiene una arpa, o tiene arpas, tenían, y copas. Trono, arpa y copas son los 3 elementos centrales que tengo para hablar de la tríada. ¿Qué significa el trono? ¿Cuál es el significado? ¿A qué apunta el trono? Apunta a la adoración. ¿Qué hablan las arpas? Habla de la alabanza. ¿Y qué hablan las copas? Está escrito ahí, tranquilo. Habla de la oración. La tríada de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Cuando uno vive en intimidad con Dios, en comunión con Dios, estos 3 aspectos son ineludibles en nuestra vida: adoración, alabanza y oración. Esas 3 son la base para lo que Dios quiere hacer en las naciones, la base de lo que Dios quiere hacer en los pueblos. Digo, la primera tríada del orgullo, la rebelión y el egoísmo tiene que ver con el poder del pecado. Y la segunda tríada que mencionamos, de la humildad, mansedumbre y amor, tiene que ver con el poder de la redención. Y aquí la adoración, la alabanza y la oración tiene que ver con el poder de la extensión del reino de Dios en toda la tierra. No podemos extender el reino de Dios si estas 3 cosas no nos acompañan en nuestra vida. Y una de ellas principal es la oración. Vamos a hablar de la oración en esta mañana. Y posiblemente, bueno, de los 3 temas vamos a hablar. Hoy no tomamos sino uno nada más. Hablaremos de la oración. Hay algunas figuras que menciona la Biblia. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios ordenó hacer el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 3 secciones. ¿Cuáles eran las secciones del tabernáculo? ¿Quién se acuerda? El atrio de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Voy a referirme a uno que estaba en el atrio de afuera. En el atrio de afuera voy a referirme al altar del holocausto, al altar donde se quemaban los sacrificios. Hacían sacrificios y se quemaban, especialmente el holocausto se consumía permanentemente allí. En el libro de Levítico 6, del 8 al 13, el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos, diciéndoles: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campo o del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Escuche, ¿cómo se mantendrá el fuego? Encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Y el verso 13 cierra con la clave. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido.
Ahora esa figura que se refiere, el fuego que está encendido permanentemente, se refiere a la oración. ¿Qué era lo que tenía que hacerse con la oración? Tenía una permanencia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días como calendario lunar, 30 días del mes, los 360 días del año, todo el tiempo debía de arder el fuego en el altar, no se debía apagar. Lo que equivale a decir, parafraseándolo, traduciéndolo, la oración estará los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 y en nuestro calendario los 31 del mes, y en nuestro calendario solar los 365 o 66 días del año. Todos los días deberá arder la oración en el pueblo de Dios. Examinémonos cómo estamos a la luz de este mandato. Aquí tenemos tan solo un día de oración, unas poquitas horas, que es el día viernes en la mañana. Y pues, encargados, mi hermano Manuel y Alfonsito, son los encargados principales. Y vienen 5, 8, 10 personas, a veces 3, a veces 6, algo así, permanece. De repente vienen un poco más, pero algunos vienen con peticiones personales. Y cuando Dios les contesta, no vuelven. No vuelven. Tenemos la segunda etapa, de 9 de la mañana a 11 del día, que es el ayuno y la oración. Vienen 5, 6, 8, 10. ¿Cuántos vienen? El encargado ahí es Ricky, Richard. ¿Cuántos vienen? 15, si nos va bien. ¿Ah, sí? Bueno, 20, ok, muy bien. 15, 20, bueno, muy bien. Pero eso es lo que tenemos en la iglesia. Un pequeño turno de 5:30 de la mañana a 11 de la mañana con 2 horas de intermedio entre 7 y 9. Tenemos unas 30 personas. Pero la orden del Señor es que la oración debe de ser permanente, continua. Tenemos que hacer un pare y buscar cómo lo vamos a realizar, porque la oración debe de llegar el momento de estar las 24 horas permanentemente en la oración. Quizás alguien puede decir, bueno, eso se complica para mí porque tengo que trabajar. No estoy diciendo que todos tienen que estar 24 horas, porque a qué horas no puede, pero tiene que haber una estrategia de que haya 24 horas de oración en el tabernáculo de la fe. Cuando se hizo la dedicación del templo de Salomón, Dios le dijo a Salomón que debía de construir el templo. Hizo el templo con todo lo que Dios le había mencionado, que reemplazaba el tabernáculo. Y cuando terminó todo, él hizo una oración de dedicación que les animo a que la lean. Está en 2 de Crónicas, capítulo 6. Ahí está la oración de dedicación que el rey Salomón hizo para el templo, entregarlo al Señor. No lo leo porque no alcanzamos. Pero después de que él lo hizo, entonces el Señor le dio le contestó la oración. En el verso 11 del capítulo 7, el capítulo siguiente, cuando Salomón terminó el templo del Señor y haberlo dedicado y todo, y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto a hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración. ¿Cuál oración? La que hizo en la dedicación del templo. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Ahora, los sacrificios que tenemos que hacer hoy en día no son sacrificios de animales, pero son sacrificios espirituales. Como dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romanos capítulo 12. Entonces, es para hacer los sacrificios. Cuando yo cierre, dijo Dios, los cielos para que no llueva,
para que el fenómeno del niño aparezca. Hoy en día lo llamaremos el fenómeno del niño, ¿no? Y si llueve mucho, lo llamaríamos el fenómeno de la niña, ¿no? O le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Dice, enfermedades, dificultades, terremotos, implica todas las crisis naturales que la tierra vive hoy en día. Siempre ha vivido, pero que parece que día tras día es peor. Si mi pueblo, escuche, si mi pueblo, que lleva mi nombre, que se llama de Cristo, por eso se llama cristiano, porque llevamos su nombre, llamamos del Señor, que lleva mi nombre, se humilla. ¿Y qué dice? Y ora. ¿Y qué más? Me busca y abandona su mala conducta. ¿Qué dice Dios? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y qué, y sanaré a Colombia. Si es en Ecuador, sanaré a Ecuador. Si es en Chile, sanaré a Chile. En fin, sanaré las naciones. Si el pueblo de esa nación decide humillarse, orar, buscarlo y abandonar su mala manera de vivir, entonces Dios nos restaurará. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro, dice Dios mismo, este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Ahora, el sueño que tenemos no es simplemente tener un edificio más, ¿no? Para eso haremos otra cosa, no es tener un edificio más. Es realmente hacer una extensión de tal manera que podamos consagrarlo tanto allá como acá, como el Señor quiere. Estamos en tiempos nuevos. Dígale a su hermano, estamos en tiempos nuevos. Y parte del tiempo nuevo, de la innovación que debemos traer dentro de la iglesia, es volver a las Escrituras en el tema de la oración. Volver a las Escrituras en el tema de la alabanza. Volver a las Escrituras en el tema de la adoración. Volver a las Escrituras, completamente. Confiamos en Dios que nos va a dar la gracia que necesitamos. En la iglesia primitiva, esto digo lo que sucedió en el desierto. Esto es lo que sucedió en el templo de Salomón. Y ahora, por ejemplo, pensemos lo que aconteció en la iglesia en los primeros años. La iglesia en los primeros años, los cristianos que estaban en Jerusalén, que eran judíos, iban con frecuencia al templo ¿a qué? A orar. Pero también oraban en las casas. Para ellos la oración fue muy vital. Es más, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y ellos se fueron al aposento alto y duraron, ¿se acuerdan cuántos días duraron? 10 días en oración, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los llenó y empezó el extendimiento del reino. Pero desde ahí no cesaron de mantenerse en oración. Los hermanos se reunían para 4 cosas. Se reunían para recibir la enseñanza de la palabra. Se recibían para tener comunión, se recibían unos a otros, se reunían para compartir el pan, comían, hacían comidas de fraternidad y partían la cena del Señor, partían el pan y también para orar. 4 cosas. ¿Cuáles son? Las repito. Enseñanza, comunión, partir el pan y la oración. Para eso se unían permanentemente. Y uno lee los Hechos de los Apóstoles y encuentra con frecuencia al pueblo orando todo el tiempo. Porque ellos aprendieron que sin la oración no iba a pasar nada. Tenemos la palabra, tenemos el querigma, tenemos la didaqué y necesitamos esa triada para poder avanzar con el reino de Dios en la tierra. Cuando ellos no pudieron, cuando vino la persecución fuerte contra la iglesia primitiva, ya no podían ir al templo de Jerusalén, o cuando se extendió hacia los gentiles, hacia Judea, Samaria y a las naciones gentiles o pueblos gentiles, entonces se reunían en sus casas para orar, y cuando los perseguían en sus casas, conseguían catacumbas y se iban a catacumbas para orar al Señor. Pero la iglesia en los primeros años fue una iglesia que tenía el fuego encendido las 24 horas del día. No se dejaba
ocultar, no se dejaba apagar ese fuego que ellos tenían en su vida. Cuando examinamos todo esto, llegamos a algo tan interesante. En Isaías, capítulo 56, el versículo 7, Dios dice algo de la casa que fue consagrada a Él, dedicada a Él. Los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Cuál es la función de la casa? La casa de oración. Sigue diciendo, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Jesús, recordando estas palabras del profeta que el Padre había dado, cuando llegó al templo y encontró que estaban negociando con las palomas, con los animales, y que se ha vuelto un mercado persa en ese lugar, dijo estas palabras. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Cómo debe de ser el lugar que le dedicamos al Señor? Un lugar de oración. Y vamos a hablar del tema de la oración, pero un lugar de oración. Un lugar de oración donde cualquiera de cualquier nación puede venir para orar, pero también donde se hace oración por todas las naciones. Las naciones han de ser alcanzadas, transformadas por el poder del Evangelio. Han de ser renovadas plenamente por lo que Dios quiere. La casa, el tabernáculo, debe de ser reconocido como una casa de oración, donde se hará oración por todas las naciones de la tierra, donde nos reuniremos no solamente para orar por nosotros. Esos dos textos son muy claros. Ahora, quiero hablar de un aspecto, por ejemplo, que normalmente hacemos en la oración. Hace 8 días o 15 días, no recuerdo, cuando hablé de la oración, decimos que muchas veces la oración invertimos papeles. En la oración, muchas veces, no siempre, somos nosotros los señores y Jesús es el dulos. Nosotros somos el Kyrios y Jesús es el dulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Le damos órdenes al Señor de lo que tiene que hacer. En lugar de ser el Kyrios y nosotros el dulos o el siervo, y preguntarle al Señor ¿qué debemos hacer? Le decimos a Dios ¿qué debe hacer? Con ese pensamiento en mente, quiero hablar de la importancia. La oración que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 5, cuando habla de las copas, tiene la palabra oración que utiliza ahí, y el contexto, tiene el sabor de la intercesión, oración intercesora. No es oración meramente por las necesidades humanas. Debemos, cuando tenemos problemas, llevarlas al Señor en oración. ¿Está alguno enfermo? Oren por él. ¿Tiene alguna necesidad? Ore por él. Oremos los unos por los otros. Pero eso no agota la oración. Ese es un pedacito que debemos utilizar. La oración tiene que ser, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la primera de Timoteo. Dice, quiero que en todas partes se hagan oraciones, rogativas y peticiones por todos los hombres. Por los que están en eminencia, por los que están en los sitios de poder, de autoridad, para que vivamos quietos y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Entonces, la oración, hermanos, no debe tener como centro el individuo. Normalmente oramos teniendo nosotros como centro nosotros mismos, oramos por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Que está bien que oremos por nuestras necesidades, debemos hacerlo, orar por nuestras necesidades, pero no debe quedarse ahí. Cuando terminas de orar por tus necesidades, ¿qué haces? La mayoría, después de que termina de orar por él, por su papá, por su mamá, por su negocio, por su salud y todo, dice amén y se para. Y se va.
centramos la oración en nosotros. No debe ser así. Lo repito otra vez. Díganlo conmigo. No debe ser así. Estos días Rafael y Beth estaban viajando. Yo no sé cuántos de ustedes se acordaron para orar, pero yo permanentemente estaba pidiendo al Señor por ellos. Que Dios los guardara. Porque no por mis necesidades, sino porque ellos estaban con un compromiso por la tierra, por América Latina, llevando el mensaje del Señor, en ese caso América del Sur, llevando el mensaje del Señor. Y debamos respaldarlo en oración. Si Dios sanó a Nick, porque Rafa mandaba correos a sus amigos permanentemente diciendo que Nick estaba enfermo, que tenían dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos en América Latina nos dedicamos a orar para que Nick fuera restaurado. Y gracias a Dios fue restaurado y terminó la jornada. Cuando llegó la noticia de lo de Valledupar, pues oramos para que Dios diera sabiduría también. En fin, ese trabajo no se podía hacer sin la oración. Ningún trabajo de la extensión del reino de Dios se puede hacer sin oración. ¿Y quién va a orar? El pueblo de Dios. Otros van y hacen la obra, van en oración, pero van respaldados por un pueblo que está orando por ellos. Entonces, muchos centran la oración alrededor de sus propias necesidades, su entorno. Y cuando terminan de orar, amén, chao, Señor, nos vemos la próxima vez. Y termina ahí. La oración no debe estar centrada en nosotros. Dígalo conmigo. Segunda cosa, otros centran la oración en Satanás. Muchos grupos de intercesión hoy se reúnen para orar, para reprender al diablo. Y el centro es Satanás. Todo el tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas o más, reprenda al demonio, reprenda al diablo, reprenda al enemigo, reprenda y reprenda y reprenda y reprenda, como si el diablo fuera el centro de la oración. Fuera el importante. El diablo no es el importante. Claro, algunas veces tenemos que orar para reprender la fuerza del enemigo. Pero la oración no está centrada ni en nosotros, ni en el enemigo. Yo recuerdo cuando antes de tener mi encuentro o mejor que el Señor tuviera compasión y me rescatara en el año 60, mi madre conoció al Señor en el año 56, 1956. Y como yo era muchacho, pues la quería mucho. A veces la acompañaba a la iglesia. Pero llegó un momento de acompañarla que me vacunaron para no volver a la iglesia. Me vacunaron. ¿Por qué? Porque los hermanos de una iglesia muy linda, pentecostales, hermanos preciosísimos, preciosísimos, pero todo en los cultos era reprende el diablo, Satanás te reprendo, demonio te echo fuera, demonio de adulterio, demonio de fornicación, demonio de borrachera, demonio de alcohol, todo el tiempo demonios, todo el tiempo. ¿Han oído alguna cosa así? Por cantidades, como si el diablo fuera el centro. Si el diablo se ríe, porque él quitó la vista de Dios y la puso en él, y estamos preocupados por las obras del diablo. No estamos preocupados por las obras del diablo, estamos preocupados por las obras del Señor. Son las obras del Señor las que nos tienen que cautivar. Entonces yo me fui vacunado porque como todo el tiempo estaban orando con el diablo, yo dije, está loca. No sé a qué Dios vienen a adorar, porque siempre mencionan al diablo permanentemente, a Satanás, a toda la fuerza satánica. Recuerdo que una vez leyendo a uno de mis mentores, Bad Mumford, decía al estudiar sobre Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras del adulterio, la fornicación, de la hechicería, de todas estas cosas, de las obras del hombre viejo, del hombre de la carne. Él escribió un artículo que se llamaba ¿Carne o demonios? Y fue interesante porque él, en su momento, pues todo el mundo echaba afuera el demonio de la lujuria, el demonio de la gula, el demonio de la... Y todo el tiempo era demonio, demonios, 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 demonios. Y entonces él escribió un artículo diciendo, esos no son demonios, son obras de la carne. ¿Qué hay que hacer con la carne? Crucificarla. ¿Qué hay que hacer con la carne? Crucificarla. No reprenderla. ¿Sí?
Yo tengo que poner disciplina en mis obras de la carne, las mías. Entonces, la oración ni debe estar centrada en nosotros, ni debe estar centrada en el enemigo. Si no está centrada en nosotros, ni en el enemigo, ¿en quién debe estar centrada? En Dios. Es a Él, ante el cual nos reunimos para bendecirlo y llevarle todas nuestras ansiedades, cargas de los pueblos, de su obra en la tierra, llevársela a Él y en su presencia. Vamos a hablar de eso quizás el próximo domingo. Hablar en su presencia, en su hermosura, estar en la hermosura de su santidad, para exaltarle, para glorificarle, para darle gloria, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando oramos, el centro de nuestra mente y corazón es el Señor. Dígale a su hermano, el centro es el Señor. No son los problemas, es Dios. Cuando hay problemas, Dios va a ser glorificado, Dios va a ser exaltado. Y podemos orar. Uno aprende mucho de las oraciones de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de los hijos del Señor. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios. ¿Se acuerdan que Éfeso era una ciudad de Asia Menor? Y esa ciudad estaba consagrada a una de las 7 maravillas que llamaron más grandes del mundo. ¿Cómo se llamaba? Diana, la diosa de los Efesios llamaba. Era la diosa, y toda la ciudad estaba consagrada a Diana. Toda la cultura, toda la comida, todo. No hacía nada sin consagrárselo a Diana, a la diosa de los Efesios. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios y ora por ellos, es interesante notar la oración. La oración de Pablo no está reprendiendo a Diana, ni reprendiendo los efectos de Diana. Está centrada en el pueblo de Dios, para que Dios les revele su voluntad al pueblo del Señor. Por ejemplo, miremoslos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el versículo, 2 veces en Efesios Pablo ora. Y miramos la oración que él escribe allí. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: por eso yo, después de que él habla del propósito eterno del Padre, del plan eterno que hizo en la eternidad, dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. ¿Qué oraba Pablo en su tiempo de oración? ¿Cuál era su oración? Dice: pido que Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Sigue diciendo: para que lo conozcan mejor. La oración tiene como objetivo, cuando Dios nos da sabiduría y nos da revelación de quién es Él, nos da la gracia de conocerlo mejor. No podemos conocer a Dios sin la oración. Tú no conoces a Dios porque estudias teología. Puedes ir a cualquier seminario teológico de la tierra y puedes enseñarte a los pies de los mejores maestros del mundo en teología, y puedes tener muchos, cientos de conocimientos, libros completos de conocimiento, pero no conoces a Dios. Conoces acerca de Dios, pero no conoces a Dios. A Dios solo lo conocemos por medio de la oración. Dígale a su hermano: solo conocemos a Dios por medio de la oración. Claro, alimentada con la palabra, ¿no es cierto? No podemos sacarla. Alimentada con la palabra. Nadie conoce a Dios sino por medio de su palabra y la oración. Y como dice el Señor Jesucristo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios el Padre y conocer a Jesús. Cuando conocemos a Dios el Padre y a Jesús, entonces podemos disfrutar de la vida eterna. Y eso se logra por medio de la oración.
¿Cuántos de ustedes necesitan crecer en el conocimiento de Dios? Levanten la mano. Yo levanto mis manos. Yo necesito crecer en el conocimiento de Dios. Todos los días debo crecer. Y la forma para crecer es por la oración. Respaldada, como dije, por la palabra, pero la oración es el elemento clave. Entonces, Pablo dice, pido también, verso 18, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que de allá, de lo más íntimo, sepamos a qué esperanza Él los ha llamado. Sepamos cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo levantándolo de los muertos. Esa es la oración que Dios tiene. Él no ora. Él está en la cárcel cuando escribe estas dos cosas. Por un lado era la ciudad dedicada a Diana. No menciona a los paganos para nada. No menciona a Diana para nada. No está echando fuera el espíritu de Diana que está en la ciudad. No. Él ora porque la esperanza para esa ciudad está en Dios a través de su pueblo. Entonces ora para que su pueblo conozca mejor a Dios. Por otro lado, Pablo, cuando escribe la carta, está en la cárcel. Y no escribe diciendo, hermanos, les pido que yo estoy sufriendo en este lugar por causa del Señor. Y saben que es injusto lo que estoy padeciendo. Yo no me lo merezco, hermanos míos. Tú, hermanos, si ustedes vieran las cadenas que tengo, cuántas noches sin dormir, pobrecito de yo. Tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Por favor, oren para que Dios me libere. No menciona para nada eso. Ora, no por él. Ora para que Dios se revele en su pueblo, aleluya. Para que el pueblo reciba la gracia del Señor. Que Dios nos enseñe a orar. Que Dios nos enseñe a clamar en su gracia y en su amor. Y esa es la oración permanente de Pablo. En la misma epístola, la segunda vez, dice en el capítulo 3, después de que habla de haber sido revelado el misterio del Padre que era Cristo y de revelar el propósito de Dios, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Capítulo 3, verso 14 de Efesios. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Quiero enfatizar que en ningún momento Pablo está preocupado por el diablo. El diablo no es nuestra preocupación. Es un pobre diablo. No es nuestra preocupación. Nuestro anhelo, nuestra sed es el rostro de Dios, es la presencia de Dios. Cuando estamos en su presencia, Dios se encarga de lo demás. Habrá algunos momentos que Dios guía para que reprendamos algunas situaciones que aparecen, como dice en Efesios, pero todo eso tiene que ser el centro de atención en la oración. No soy yo, no es Satanás, es Dios. Dígale a su hermano, el centro de la atención en la oración no somos nosotros, es Dios quien tiene que ser exaltado. La oración, por lo tanto, hermanos, debe centrarse en el Señor, Y esa oración que debemos desarrollar debe ser una oración permanente, como el fuego en el altar que debía arder día y noche. Por ejemplo, en Isaías, por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Así es la iglesia que sabe descansar en Dios. Una corona esplendorosa. Será como una
diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá reposo. La oración que está centrada en Dios trae deleite al corazón de Dios. ¿Quieres deleitar el corazón de Dios? Ora, pero tu oración centrada en Él. En Él. Su grandeza, su poder, su amor, su bondad, sus planes. Lo que Él tiene para realizar en la tierra. Tu tierra será llamada mi esposa porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti y en ti. Jerusalén, y este verso es clave, verso 6. Léalo conmigo, el verso 6. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan el Señor, no se den descanso. ¿Cuánto tiempo hay que orar? La iglesia, ¿cuánto tiempo tiene que orar? Todo el tiempo. No dar descanso, ni de día, ni de noche. Qué difícil es citar a una vigilia de oración. Déjenme pensar por un momento. La mayoría de ustedes, o de nosotros, antes de tener nuestra relación con Cristo, nos invitaban a fiestas. ¿Cuántos de ustedes fueron a alguna fiesta alguna vez? Levanten la mano que fueron a fiestas. Iban por media hora, ¿no es cierto? Y se venían. Pasaban toda la noche. Hasta que se acababa o hasta que lo sacaban, no sé, permanentemente. Estaban en fiesta, total. Hoy se invita a una fiesta del Señor. Están cansados, tienen sueño, tienen que levantarse temprano porque los niños tienen que ir al colegio, tienen que ir a comprar, en fin, todas las disculpas posibles. Que no hay transporte, que hay pico y placa, y todo lo que querramos lo sacamos de excusa. ¿Qué dice el Señor a su pueblo? No desmayen ni de día ni de noche. Todo el tiempo claman a Él. Como digo, hoy en día citamos a una reunión de oración. Y pueden venir unas 30, 40, 50 personas. Y cuando vienen 50 personas en esta comunidad, nos damos por bien servidos. Uy, casi se llena el templo, decimos. Y estamos contentos. Pero a medianoche, ya nos quedamos 2 o 3 nada más. Al amanecer, ni el pastor está. ya no estamos, ¿no? Es decir, qué difícil orar. ¿Cuántos de ustedes han pasado una noche de vigilia en oración en este lugar? Levante la mano. 1, 2, 3. Ya, 3. De toda esta congregación. Pregunta, ¿cuántos de ustedes vienen todos los viernes a las 5:30 de la mañana hasta las 7 para orar? Levante la mano. 1, bueno, los que encargados, ¿sí? Los encargados. 1. De esta congregación solamente 2. Ahora, el viernes pasado estabas tú. No sé si siempre viene, pero por lo menos ya iniciaste. No te canses, hermano. 3. De esta congregación viene el viernes a las 5:30 de la mañana. Y no me digan que es que no hay transporte. Que es que están cansados, que no han dormido, que tienen sueño. Simplemente que no nos da importancia. Y si le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí vienen de 9 a 11 de la mañana el viernes para orar? Levanten la mano. 1, ese es un poquito más. 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Y el resto? Solamente reflexión. Tenemos que ser una congregación de oración. Tenemos que convertirnos en una casa de oración, en el cual el Señor es glorificado, es exaltado, en el cual el Señor es bendecido. Ni les pregunto cuándo se reúnen en su casa. Yo sé que en la casa todos oran,
De eso no tengo la menor duda, aunque sea para algún problema que lleguen a tener o para los alimentos. Está bien, pero no para orar para nosotros, para que Dios bendiga el arroz o la carne, los alimentos. Hay que hacerlo. Pero dedicarle una noche de oración en la casa a Dios. Y orar toda la noche, aunque sea solo, aunque sea con su cónyuge. Orar solos en la casa. Normalmente no es nuestra costumbre. Pero déjenme decirles, hermanos, hay que cambiar las costumbres. Tenemos la costumbre de no orar, pero vamos a acostumbrar ¿a qué? A orar. Entonces, eso tiene que ir cambiando paso a paso. Yo sueño, como dice Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no se den descanso. Yo sueño que llegue el día, y vamos a empezar, a ver cómo empezamos, que llegue el día en que en este templo o en lo que vamos a construir enseguida, haya un tiempo de oración mañana, tarde y noche, y haya músicos, y haya hermanos, hermanas que vienen para orar, para buscar al Señor, no para chismear, para orar, para buscar a Dios, nada más. ¿Ustedes creen que será posible lograr eso en el Tabernáculo de la Fe? ¿Las 24 horas del día? Yo, como el 10% dice sí, es posible. Gracias por el 10% que dice que sí. Pero yo quiero que digan todos, todo es posible, en el nombre del Señor. Y yo creo en el Dios de lo imposible. Entonces será posible que lo hagamos. ¿Cómo comenzar? No sé todavía. Pero por ejemplo, pensemos si podemos establecer una cadena de oración las 24 horas del día. Eso lo hemos hecho otras veces. Solo que nos cansamos. Por decir algo, que alguien comienza a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la mañana. Hay un grupo de 4 o 5 que se reúnen en su casa. Cada uno está orando. Y luego de 1 a 2 de la mañana otro grupo. Y luego de 2 a 3. A las 24 horas del día, 24 grupos. 24 grupos de oración durante día y noche, y cubramos a Colombia con un perfume grato para Dios, que es la oración. Hasta que paso a paso vamos cambiando la costumbre, y ojalá que en el camino podamos tener 3 horas diarias de oración en este lugar. Hasta que logremos conseguir 6 horas diarias de oración. Y después 9 horas, y después 12 horas, después 15 horas, después 18, después 21, hasta que cubramos las 24 horas. ¿Creen que será imposible? ¿Sí? Yo creo que será imposible, dicen amén. ¿Será imposible, hermanos? Digan, no es imposible. No es imposible. Lo podemos hacer porque este tabernáculo será llamado casa de oración para el Señor. Amén. Será llamado casa de oración para Dios, para el Señor. Entonces, para ir terminando, completo aquí, el trono es igual a adoración. Arpas es igual a alabanza. Copas igual a oración. La tríada que debemos de aplicar en nuestra intimidad y consagración con Dios. La tríada de la consagración. Hablamos de la tríada del pecado, hablamos de la tríada de la redención, ahora hablamos de la tríada de la consagración. Una persona que está consagrada a Dios, que adora, que alaba y ora, vivirá una vida consagrada. Yo busco en mi vida personal, sin ser perfecto, con todas mis imperfecciones que tengo, tratar de aplicar esos 3 principios en mi vida: adoración, alabanza y oración. Me fascina levantarme temprano en la mañana para en lo posible estar en esas tres áreas de mi vida. Qué rico, qué bello. Ustedes me ven, ya estoy para cumplir 74 años de edad. Y me siento con todas las fuerzas
de la vida. Viajo hace 15 días, le di la vuelta al mundo en 8 días. Y llegué a predicar. No. Algunos me dicen, pastor, pero mire que viene volando alto, está muy cansado, tiene que cuidarse, el bajar al nivel de... viene a 35,000 pies de altura para llegar. No, cuídese, quédese durmiendo en la casa, pastor. No puedo quedarme durmiendo en la casa, porque en el camino yo adoro, en el camino yo alabo, en el camino yo canto, yo oro al Señor. Y ustedes oran por mí, así yo oro por ustedes. Así que estamos. La vida quiere ser como el águila, que se rejuvenece cada día. Adora, alaba y ora. Dígale a su hermano, adora, alaba y ora. En algún momento voy a hablar de la alabanza. Y la alabanza tiene que estar centrada en la verdad, en la palabra del Señor, no en la emoción del himnólogo, del compositor. Hay cosas bonitas, pero es la palabra la que tiene que darnos la fuerza. Y yo espero que mi equipo de adoración crezca. Yo ya le dije a Néstor hoy, él está tratando de hacerlo, pero creo que le queda más claro hoy. Le dije afuera, le dije, Néstor, la escuela de música tiene que preparar músicos que son adoradores, gentes que saben alabar a Dios, y gente que es gente de oración. Eso es el secreto de una verdadera escuela de música. No que enseña técnica de música, ni vocalización, ni nada, sino que se adoran, alaban y oran. Esa será una verdadera escuela. Una iglesia que vive intimidad con Dios es una iglesia que adora, que alaba y ora. Amén. Señor, gracias por darnos la oportunidad de enderezar nuestros caminos, de conocerte, de humillarnos, de vivir en intimidad contigo, Señor. Porque, Señor, entonces, al ir al trabajo, al hacer la tarea de nuestras profesiones, serán hechas con más excelencia, serán hechas con más diligencia, Señor mío, y nos traerá la verdadera prosperidad, Señor, como fruto de una vida que adora, que alaba y que ora. Señor, gracias. Todo basado en tu palabra, Señor mío, para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias. Gracias por la cena matrimonial que vamos a realizar. Gracias por todos los matrimonios de la iglesia que se harán presentes, Señor mío, porque tú quieres bendecir cada matrimonio, Señor mío. Gracias, gracias. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados. Que vivamos una vida de adoración, alabanza y oración. Bendiciones. Amén.